Bien, buenas tardes. Comenzamos grabación de su clase de esta tarde de bases de datos 1. Esta tarde vamos a estar viendo un par de temas interesantes que serían los modelos básicos que vamos a estar utilizando para presentar precisamente los modelos de bases de datos. Vamos a estar entrando también allá a lo que es la codificación en SQL, en lenguaje estructurado de consultas. Y vamos a entrar entonces con la primera librería que utilizamos para el SQL, que sería la DDL, que es la definición de datos, ¿sí? El lenguaje de definición de datos. Con eso vamos a estar iniciando entonces, esos son los puntos que vamos a estar viendo el día de hoy. Bien. Comencemos entonces a ver cuáles son los tres tipos básicos de modelo de datos, que es cómo vamos a presentar nuestros datos cuando ya lo tengamos, digamos, analizados, como la semana pasada estuvimos viendo en el diagrama entidad de relación. Después de tener el diagrama entidad de relación extendido, del cual ustedes ya tienen una actividad que me entregaron hasta el día de ayer. Entonces, vamos a ver entonces cómo vamos a presentar, cuál es el modelo que vamos a utilizar para presentar esa información. ¿Sí? Entonces, los modelos de datos definen o esquematizan la estructura lógica de las bases de datos. Y los modelos de datos son entidades fundamentales para introducir la abstracción de la base de datos. Bien, vamos a estar viendo tres tipos de modelo de datos. Modelo de datos conceptual, modelo de datos físico y modelo de datos lógico. Bien, vamos a estar entonces detallando y analizando cada uno de ellos. El modelo de datos conceptual, digamos que es el primero o el principal que vamos a estar viendo, y ese es el modelo, digamos, más básico, ¿sí? Identifica las relaciones de alto nivel entre las diferentes entidades. Ya la semana pasada estuvimos viendo cómo íbamos a estar definiendo las entidades y los diferentes atributos que tiene cada entidad. Bien, entonces, los modelos de datos que vamos a estar viendo el día de hoy es para presentar esa información, ya sea a un jefe o a una persona que nos va a estar solicitando, a un gerente o a un dueño de una empresa que nos solicita crear una base de datos. Entonces nosotros vamos a comenzar haciendo el modelado de los datos y se los presentamos inicialmente para que ellos explicarle un poco hacia dónde vamos nosotros con la confección de la base de datos o cómo va a ser el flujo de los datos. Bien, entonces este es el modelo más conceptual, es el más básico, precisamente porque le vamos a explicar cuáles son las entidades que hemos identificado digamos, en la empresa o en la problemática que nos expusieron, y con eso entonces podemos explicarle cómo va a ser el flujo de la información. Tres características básicas que debe llevar los modelos de datos conceptuales, que sería el nombre de la entidad, fíjense que está en la parte de arriba del cuadro, nombre de la entidad, la relación que hay entre ellos, ¿sí? No se debe especificar ningún atributo en este punto y tampoco es necesario identificar las llaves que tiene, ¿verdad? Entonces, digamos que lo principal es el nombre de la entidad y la relación que hay, que en este caso lo estamos representando de esta manera. ¿Sí? Ya eso depende de qué software utilicen para el esquema, pero lo importante, por lo menos que en la parte conceptual se diga cuáles son las entidades que ustedes van a estar utilizando y cómo va a ser su tipo de relación entre ellos, ¿verdad? Bien, ¿para qué se utiliza este modelo de datos conceptual? Este modelo de datos conceptual se utiliza principalmente para presentárselo a personas que no necesariamente tengan un alto conocimiento técnico, ¿sí? No son expertos en base de datos, por lo cual, si ustedes le presentan modelos demasiado sofisticados con demasiada información, pueden enredar a esa persona. Entonces, esto se le va a presentar, digamos, a un dueño de una clínica que les diga que quieren que hagan una base de datos, a un gerente que no necesariamente es de tecnología. Ustedes les van a presentar entonces, mira, voy a crear estas entidades en tu base de datos, aquí van a estar los clientes van a tener pedidos,
los pedidos a su vez se van a estar comunicando con los productos y ahí vamos a estar entonces teniendo todo el detalle de los productos y de los pedidos en esta otra entidad que se llama detalle pedidos. Bien, entonces ahí se enfocan en explicarle conceptualmente cómo van a manejar la información, ¿sí? Por eso entonces este modelo se llama modelo de datos conceptual, porque le explican a esta persona para que no se enrede en detalles cómo va a ser el flujo de la información, ¿sí? Digamos que es el modelo de datos de los tres que vamos a ver que menos información presenta, pero a la vez esto se da precisamente para que esos detalles no confundan a una persona que no tenga conocimiento técnico en base de datos, ¿ves? Para explicar conceptualmente cómo va a ser el flujo de la información. Bien, entonces ya saben, el modelo de datos conceptual es el que le van a exponer a una persona con poco conocimiento técnico en base de datos, pero que obviamente sí puede entender el flujo de la información que está solicitando. Entonces este es el modelo de datos conceptual. Vamos entonces con el modelo de datos físico. El modelo de datos físico es contrario completamente al modelo de datos conceptual. Es el que más detalles tiene, ¿sí? Fíjense que en el modelo de datos físico presentamos el nombre de la entidad, ¿sí? Déjenme colocar el nombre de la entidad, los atributos que ya la semana pasada estuvimos viendo, cómo colocar los atributos en el diagrama entidad-relación extendido. Entonces, en modelo de datos físicos se presentan el nombre de la entidad, los atributos, el tipo de dato, ¿sí? El tipo de datos que mantenemos aquí, que ahora vamos a estar profundizándose en los tipos de datos, la relación que hay entre las entidades y cuáles de estas entidades son, o cuáles de estos atributos son llave, ya sea primaria o secundaria. Toda esta información es la que se presenta en el modelo de datos físico, ¿sí? Muestra la estructura de la tabla, el nombre de la columna, el tipo de dato, las restricciones de la columna o la llave primaria y secundaria y las relaciones que hay entre ellas. Eso es lo que debe presentar un modelo de datos físico. Y al contrario del modelo de datos conceptual, este modelo se lo vamos a presentar, o la idea es presentárselo a una persona que tenga amplio conocimiento técnico en la parte de base de datos. Dígase un gerente de informática, ¿sí? O una persona que obviamente ya conoce base de datos, ustedes entonces le van a presentar este modelo. Y es importante porque la persona puede darles luces sobre algún comentario que puedan modificar en la base de datos que ustedes van a crear. Digamos que le presentan esta modelo físico que tenemos aquí y esta persona hace, verificando que van a colocar dirección y que le van a poner un varchar de 100, que eso significa que va a tener un espacio para colocar datos, caracteres, hasta 100 posiciones. Entonces él le puede decir, ¿sabes qué? Creo aquí en la empresa que estamos trabajando, porque es una persona que conoce sobre esto, le va a decir, amplía un poquito más, porque hay direcciones que pueden ser más largas que eso. La persona no solo da en la calle y la avenida donde viven, sino que a veces colocan, si viven cerca de una delta, entrando por esta calle, segunda casa mano derecha, como sea, pero extiende bastante más la observación de la dirección y te hace la solicitud o te dice, ¿sabes qué? No le coloque 100, colócale 150 y para eso entonces este tipo de modelo de datos, para que uno pueda analizar con la persona a la que uno le está indicando o mostrando el modelo, analizar si efectivamente los tipos de datos coinciden con lo que se va a estar manejando en la empresa, ¿sí? O a la base de datos que se va a realizar. Entonces, este modelo de datos físico es el que se le presenta a personas con conocimiento técnico o con conocimiento en base de datos. Se lo van a presentar a un gerente de informática, se lo van a presentar a un gerente de una compañía, pero que es orientado hacia informática, entonces ustedes le presentan el modelo de datos físico, ya que esa persona no se va a enredar con todos estos detalles porque tiene conocimiento pleno de qué significa cada uno, ¿sí? Ya no es una persona que va a estar neófito en el asunto y no se va a enredar cuando ustedes le estén explicando cuáles son los campos que van a agregar a la base de datos y cuáles van a usar de llave y cuál no van a usar de llave. Bien, pasemos al siguiente modelo de datos.
el modelo de datos lógico. El modelo de datos lógico viene siendo como un intermedio entre el conceptual y el físico, ¿sí? El modelo de datos lógico tiene entonces, no tiene tantos detalles, ¿sí? Tiene el nombre de la entidad, tiene el nombre de los campos y tiene la relación que hay entre ellos. También especifica cuáles son llaves principales y cuáles son llaves foráneas, ¿sí? Entonces, eso es un modelo de datos lógico. Se presentan información valiosa y no con tanto detalle. Lo único que no tiene, digamos, especificado es el tipo de dato. Principalmente el tipo de dato es lo que diferencia al modelo de datos lógico del modelo de datos físico. Bien, entonces esto también se puede utilizar si ustedes quieren entonces decirle cómo van a ser los campos que van a crear dentro de su entidad, dentro de cada entidad. ¿Sí? Como dice aquí entonces, ¿qué características tiene el modelo lógico? Incluye las entidades, la relación que hay entre ellos, todos los atributos de las entidades, la llave primaria, las llaves foráneas o externas, y normalmente la normalización ocurre en este nivel, o sea, en la presentación de los modelos de datos. Bien, esos son los tres modelos de datos que nosotros podemos presentar dígase a las personas que están solicitando la base de datos, o díganle en una reunión de una empresa donde ustedes van a presentar la base de datos que van a realizar antes de crearla, ¿verdad? Bien, en el siguiente cuadro vamos a ver entonces un comparativo de estos tres modelos de datos, ¿sí? El primero, modelo de datos conceptual, como ven, es el más básico. Solo tiene el nombre de la entidad y la relación que hay entre esas entidades. Ese es el modelo de datos conceptual. Bien. El modelo de datos lógico adicional de estos dos, que es el nombre de la entidad y la relación, presenta los atributos o campos, presenta las llaves principales y las llaves foráneas. Bien. Modelo de datos físico, fíjense que aquí ya no se utiliza el concepto de nombre de entidad, ni relación, ni atributo, porque aquí ya cambia de nombre. Ya cuando utilizamos el modelo de datos físico, a las entidades le vamos a llamar tablas, vamos aquí, y a los atributos le vamos a llamar columnas, ¿sí? Entonces, por eso ya no se representan como entidades y atributos, sino que cuando estamos hablando de modelo de datos físico, hablamos de nombre de tabla, nombre de columna, y lo más importante que tiene, a diferencia de los demás modelos, es que tiene el tipo de dato, ¿sí? También lleva entonces la llave principal y la llave foránea. Bien. Entonces, los modelos de datos se van a utilizar dependiendo de a quién ustedes le van a presentar la información, ¿sí? Si ustedes consideran que van a estar en un público que no es necesario mostrarle tanta información, pueden usar el modelo de datos lógico, ¿sí? Si están reunidos con una serie de personas que todos son técnicos, o sea, personas con conocimiento técnico y o conocimiento en base de datos, sin ningún problema ustedes pueden presentar el modelo de datos físico, porque eso le va a dar entonces más pie para que puedan analizar no solo las entidades, sino los atributos y los tipos de datos, ¿sí? Entonces, los modelos de datos se van a presentar para indicar cuál es el esquema que van a trabajar en la estructura de base de datos y explicarle cómo va a fluir la información. A la vez, presentarle entonces, dependiendo de qué público sea, si puede verificar los tipos de datos, el modelo de datos físico, y si pueden entonces explicar también cuáles van a ser el nombre de las tablas y las columnas. Bien, preguntas en este cuadro comparativo, ya que estamos viendo los tres, preguntas sobre los tres modelos de datos. Creo que todo está, por ahora creo que va todo claro, profesor. Bien. ¿Alguien más que tiene alguna consulta? Fíjense que lo principal entonces es verificar a quién le vamos a presentar la información, ¿sí? Se le debe presentar a un gerente de informática, entonces rápidamente sabemos que es el modelo de datos físico.
¿Cuál estaremos utilizando más? Pregunta Ricardo en el chat. Bueno, Ricardo, vamos a estar utilizando nosotros más el modelo de datos físico porque es el más completo, ¿sí? Nosotros vamos a estar utilizando el modelo de datos físico porque tiene todo. Tiene las llaves, tiene los nombres de las tablas, los nombres de los campos y tiene entonces el tipo de relación que hay entre ellos. Ese es el modelo que nosotros vamos a estar utilizando, ya que obviamente es el más complicado, es el más completo. Si nosotros sabemos el modelo de datos físico, luego irnos del físico al conceptual es mucho más sencillo, es quitarle propiedades, ¿no? Quitarle llaves, quitarle tipos de datos y ya quedamos entonces en el lógico. Le quitamos el nombre de las atributos y quedamos en el conceptual, ¿sí? Vamos a irnos hacia el más completo para que ustedes sepan entonces cómo vamos a presentar el más completo y podemos ir quitando propiedades para llegar entonces al conceptual, ¿sí? Obviamente nosotros nos vamos a enfocar en el modelo de datos físico. Muy bien. Bien, listo. Terminando entonces lo que son los modelos de datos principales que vamos a estar utilizando, pasamos entonces a ver lo que es SQL, que de aquí en adelante sería, digamos, parte importante de todas nuestras siguientes clases, ¿sí? Todas las siguientes clases vamos a estar metiéndonos de lleno en lo que es SQL. SQL es un lenguaje estructurado de consultas. Y bueno, SQL precisamente por sus siglas en inglés, que es Structured Query Language, ¿sí? Lenguaje estructurado de consultas. Este lenguaje, creado desde los años 70, 80, especificado para ver todo lo que son bases de datos relacionales, principalmente bases de datos relacionales. Se ha creado con una estructura por lo cual todos los motores, los diferentes gestores de bases de datos que ustedes tuvieron a bien investigar en la investigación que tenían para esta semana, ya sea SQL Server, ya sea Oracle, ya sea Postgres, cualquiera de esos, ya sea MySQL, ya sea MariaDB, Mongo, todas esas bases de datos estructuradas utilizan SQL, ¿sí? Entonces nosotros vamos a aprender este lenguaje. Por más que vamos a estar utilizando para estas clases el MySQL, las instrucciones que nosotros vamos a aprender sobre este lenguaje las van a poder aplicar en MySQL, en SQL Server, en Oracle, en cualquiera de las bases de datos, los gestores de bases de datos que ustedes investigaron, ¿sí? Entonces es importante recalcarles que todas estas instrucciones que nos vamos a aprender paso a paso en orden, lo pueden aplicar en cualquier base de datos. Bien, es un lenguaje declarativo de alto nivel o de no procesamiento, ¿sí? No permite que permite una alta productividad en la codificación y en la orientación de los objetos. De esta forma, una sola sentencia puede equivaler a uno o más programas, oiga, que entonces vamos a trabajar con programas que utilizarán el lenguaje de bajo nivel orientado a registros. Bien. Le voy a hacer una clasificación del SQL. ¿Sí? ¿Sí? Va a estar entonces clasificado en 4 grandes librerías que vamos a estar viendo a continuación. Bien. El primero es... Bueno, dígame. para entregar el vehículo que tú iba a decir. Vamos a poner por favor, en mute los... Bien, ya puse en mute a todos, disculpen. Había un ruido que estaba entrando allí. Bien. 4 grandes librerías conforman al SQL, el lenguaje estructurado de datos. Primero, el DDL, que significa Data Definition Language, está acá arriba, se conoce como DDL. Es un lenguaje de programación para definir estructuras. Este que está aquí. Voy a señalarlo. Este es el DDL y es el primero que nosotros vamos a estar viendo a partir de hoy. Y se utiliza para definir estructuras. O sea, voy a crear estructuras, voy a crear formas dentro de mi base de datos. Y para eso tengo que saber estas instrucciones. La instrucción create, la instrucción alter, la instrucción drop, la instrucción truncate y rename.
¿sí? Esas son las principales instrucciones dentro del lenguaje DDL, que es para crear, modificar y borrar estructuras dentro de la tabla, ¿sí? Fíjense que nosotros vamos a comenzar con esta porque es obviamente el primer paso. Siempre el primer paso es crear estructuras, porque si yo no tengo estructuras creadas en mi base, no tengo cómo ingresar datos. Las estructuras son como contenedores de información, llámese un vaso o una taza, ¿sí? Digamos que tenemos que crear un vaso que es un contenedor. En ese contenedor o vaso, nosotros vamos a estar ingresando información. Y ese vaso o ese contenedor se va a llenar de información. Entonces, tenemos que decirle cómo va a ser nuestra estructura. ¿Va a ser un vaso? ¿Cuál es el tamaño del vaso? ¿Cuál es el ancho del vaso? ¿Va a ser una taza con asa, sin asa? O sea, tenemos que crear una estructura para poder después colocar los datos. No podemos colocar los datos de la nada. Entonces, esta sección del SQL es para crear estructuras. ¿Cómo la vamos a crear? Cuadradas, redondas, de varias casillas, una sola casilla, ¿cuántas? ¿Cómo la vamos a crear? Eso lo vamos a aprender entonces con el DDL. Bien, entonces iniciamos con el DDL para poder crear el envase donde nosotros después vamos a ingresar datos. Comenzamos entonces, eso sería lo primero. Nuestro primer punto sería el DDL. Bien. La siguiente parte que vamos a estar viendo, ya eso sería la otra semana, el DML, ¿sí? DML, que sería esta. Y es el Data Manipulation Language, que es el lenguaje de manipulación de datos, ¿sí? Permite a los usuarios llevar a cabo las tareas de consulta, modificación, inserción e inclusive borrado de datos. Estas son las instrucciones principales del DML, es el Select, Update, Insert, Delete. ¿Sí? El merge y el log table son opcionales. Nosotros no la vamos a estar viendo porque no vamos a tener tiempo de ver estas dos últimas, pero sí todas las cuatro principales que son estas. Nosotros nos vamos a detener, digamos, la mayoría del tiempo vamos a ver estas cuatro instrucciones que marqué allí. Digamos, eso va a ser la mayoría de las próximas clases de la próxima semana en adelante van a ser viendo estas sentencias. Select, update, delete, insert. Ya ahí sí vamos a manejar datos, ¿sí? Ahí ya estamos manejando datos, insertando datos o información, consultándola, borrándola y actualizándola. Bien, esa es la segunda sección del SQL, que es el DML. Para mí, obviamente, es el más importante y es la que nosotros en base de datos 1 nos vamos a adentrar más. La segunda parte del DML. Bien, pero para su conocimiento también tenemos esta tercera sección que se llama DCL. En el DCL es el Data Control Language y es un lenguaje de control. Esta tercera parte básicamente está separada para el DBA o el administrador de la base de datos. Es uno de los usuarios que van a manejar la base de datos. Lo vimos la semana pasada. Es el usuario de más alto nivel dentro de una base de datos. Entonces, ¿qué va a hacer él? Él le va a dar permisos y él va a revocar permisos dentro de la base de datos. ¿Con qué instrucciones puede dar y revocar permisos y inclusive eliminar usuarios y insertar o ingresar más usuarios? Todo lo va a hacer con instrucciones del DCL, ¿sí? El DCL entonces es el control de la base de datos, básicamente. ¿Cómo le voy a dar control? ¿A quién le doy permiso? ¿A quién le quito permisos? Esas instrucciones lo va a ver el DBA con el DCL, que es el Data Control Language. Eso no vamos a verlo en base de datos 1, eso lo vemos en base de datos 2. No va a ser, digamos, tema de base de datos 1, pero para su conocimiento es la tercera sección del SQL, que es el DCL. Y la cuarta sección del DCL, que sería esta, es el Transaction Control Language, es el lenguaje de control de transacciones. Se utiliza más que todo para operaciones que tenemos que trabajar con muchas tablas y que ellas a la vez deben de procesarse por lotes, de una manera unificada por lotes. Entonces, para poder hacer eso, que nos mantengamos la integridad de la información, nosotros tenemos que trabajar con transacciones.
Y para trabajar con transacciones tenemos que utilizar entonces el TCL, que es el Transaction Control Language, y es la cuarta sección. Eso también se ve en bases de datos 2. Bien. Para su conocimiento, entonces son 4 secciones o 4 tipos de comando: el DDL, el DML, el DCL y el TCL. Los 2 primeros son los que vamos a ver nosotros en este curso y los 2 últimos se ven en base de datos 2. Bien, preguntas del SQL y cómo se subdividen los comandos de este lenguaje. ¿Consultas? No, profesor. Vamos a ver para ver cómo le metemos a esos puntos. Con las instrucciones. Correcto. Recuerden que todo lo que estoy viendo ahora, le voy a colocar una actividad que, bueno, lo van a hacer en la semana, pero consultando sobre lo que estamos dando, ¿no? Igual, recuerden que yo subo la grabación que estamos haciendo ahora mismo y también subo en un PDF las diapositivas que estamos mirando, ¿verdad? Pero todo esto va a venir en un quiz que les voy a hacer a partir de hoy, en que lo pueden desarrollar en la semana. Más adelante entonces les explico cómo es el tema. Bien. Viendo entonces los tipos de comandos, pasamos a ver, bueno, aquí señalo ya lo que le había dicho con anticipación, cuáles son los que nosotros consideramos como prioritarios. Los comandos prioritarios dentro de las 4 librerías o de los 4 lenguajes. Y del DML vamos a estar viendo estas 3, del DDL vamos a estar viendo estas 3, y del DML vamos a estar viendo estas 4 instrucciones. Esta no la vamos a estar viendo en este curso, pero son de las más utilizadas, digamos. Eso no significa que el SQL solo están conformados por estas instrucciones. Digamos, estas son las principales y las que nosotros vamos a manejar porque son importantísimas. Hay muchas más, ¿ya? Pero tenemos que sabernos esta porque es la base. Bien. Vamos a darle un repaso antes de comenzar con las instrucciones de ML a lo que son los tipos de datos. ¿Sí? Los tipos de datos que ya ustedes han visto en sus materias de programación, ya sea programación 1 o programación 2, han visto que cuando declaran una variable, ustedes tienen que colocarle qué tipo de dato va a almacenar esa variable. Bueno, es un ejemplo precisamente eso de cómo vamos a definir los tipos de datos dentro de cada campo de nuestras tablas o nuestras entidades que después vamos a convertir en tablas. ¿Sí? Tenemos que definir tipos de datos. ¿Cuáles son los tipos de datos que manejamos en SQL? Serían los principales, los que tenemos aquí, varchar. ¿Sí? En varchar vamos a manejar cadenas alfanuméricas, o sea, un tipo de dato, o sea, un campo que nosotros lo digamos que es varchar, va a poder colocarse letras, números y algunos símbolos, ¿sí? Entonces digamos que es alfanumérico o cadenas. Esta n que ven aquí representa la cantidad o la longitud máxima que ustedes van a colocarle a esa variable. Digamos que nombre de una persona o definamos un campo que se llama nombre y le ponemos que es un varchar. Y aquí en n le ponemos 20 posiciones, ¿sí? Si le ponemos 20 aquí, eso significa de que la persona va a tener, o sea, solo puede llegar a 20 espacios para colocar su nombre, ¿sí? Digamos que por lo general es suficiente, a menos que sea una persona de otro país que tenga nombres muy extensos, ¿no? Lo importante cuando definan los tipos de datos y que tienen que definir, se dan cuenta que tienen que definir la longitud máxima, que no se queden cortos. O sea, lo peor que puede pasar es que ustedes se queden cortos. Va a decir que ustedes generen un campo o creen un campo que se llame nombre y le pongan 20 y después llega a la compañía una persona que venga de uno de los países árabes o de un país ruso y que de repente tenga un nombre extremadamente largo que sobrepase las 20 posiciones. ¿Qué va a pasar? No van a poder crear al cliente porque dice, hey, ¿cómo me van a crear con el nombre cortado? No, mi nombre pónganmelo completo. ¿Sí? Entonces, eso es un problema.
Bien, entonces, analicemos cuál es el nombre máximo que se pueda crear y pongámosle, digamos, un espacio generoso, pero tampoco exagerado, ¿verdad? Digamos, 30 posiciones o 40 posiciones estaría bien, porque difícilmente puede llegar una persona con un nombre tan grande. Tampoco le vamos a poner 100 porque no, ya sería una exageración. Entonces, eso sería exagerado. 30, 40 sería, digamos, algo normal que sabemos que no van a llegar hasta esa cantidad, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado cuando definen los tipos o el límite o la longitud máxima de de estos campos tipo Barshad. Claro, si estamos hablando de una dirección, ahí sí póngale 100, 150, 200. ¿Por qué? Porque la persona dice, vivo en la avenida La Alameda, calle 65 Oeste, entrando por la Delta, al lado del taller mecánico tal. O sea, obviamente están dando una historia, pero digo, puede ser que la persona, esa es la dirección que siempre da. Bien, entonces, asegurémonos que no nos quedemos cortos en ese tamaño, porque las direcciones pueden llegar a ser grandes, entonces pongámosle 150 a 200. Bien, el otro tipo de dato es el tipo de dato entero, que con ponerle INT, entonces es suficiente. Esos son números sin decimales. El dato entero son números sin decimales. A diferencia de los valores enteros que conocen para las variables de las programaciones que ustedes han visto, el entero de una base de datos llega a ser mucho más grande. O sea, si no me equivoco, en algunas lenguajes de programación, 32.000, 42.000, 62.000, ya son números demasiado grandes por un entero, entonces hay que poner otro tipo de datos. En base de datos no. En base de datos entero es muchísimos números, ¿sí? No se limita en esa cantidad, ¿verdad? Entonces, enteros es un número bastante largo, siempre cuando tomen en cuenta que ahí no van a poder colocar decimales, solo números enteros. Si van a querer colocar decimales, entonces lo que van a tener que usar es numeric, ¿sí? Y numeric tiene dos parámetros. La P le va a indicar la longitud máxima, ¿sí? O sea que, así como en Barshad ustedes definen una longitud máxima, en numeric la P indica la longitud máxima. O sea, si quieren poner un número de 15 posiciones, ustedes ponen en 15. Luego definen de esas 15 posiciones cuántas pueden ser decimales, ¿sí? Entonces ustedes ponen ahí 15,2, entonces es un número que puede tener 15 dígitos numéricos, pero 2 de ellos van a ser decimales, ¿sí? El punto decimal, digamos, no cuenta. Entonces, si ponen 15,2, eso es lo que van a tener. Si ponen 5,2, están indicando que van a tener un número máximo de 5 posiciones, eso significa 99.999, hasta ese número máximo van a poder llegar. No van a poder tener entonces 100.000, ya, porque 100.000 son 6 posiciones, ¿sí? Pero si de esas 5 posiciones usted dice que 2 son decimales, entonces ya el número no puede ser de 5. El número máximo sería entonces 999.99. ¿Sí? Entonces, tomen en cuenta eso. La P va a significar la longitud máxima y la D significa la cantidad de decimales dentro de esa longitud máxima que colocaron. Bien. Ejemplo, un campo monto, que le pongamos aquí numeric de 15.5, significa que voy a poner un número de 15 posiciones, pero de esas 15 posiciones, 5 son decimales. O sea, voy a poner un número de 10 enteros, 5 decimales, ¿sí? Eso es lo máximo que voy a poner colocar si defino este tipo de datos. Bien. El otro tipo de dato es date, ¿sí? Para lo que son fechas. Y en alguna ocasión hay información que se requiere no solo la fecha, sino el día. Digo, no solo el día, sino también la hora. Entonces usted le puede poner datetime y le va a aceptar entonces como tanto la fecha del día como la hora. Bien. Estos son los tipos de datos principales que vamos a estar usando en MySQL, pero también se usan en los diferentes gestores de base de datos.
Preguntas con los tipos de datos. Eso en numérico, profesor, disculpe. El P,D. En el D es el valor. Se debe poner, si son 2 decimales, se debe poner 2 veces D, o el valor de D representa los 2 decimales. Así es, el valor de D va a representar la cantidad de decimales que quieras. Vamos a colocar, aquí está el numeric muy grande. Vamos a poner que yo quiero un numeric. Perdón, pero esta no es fácil de escribir aquí, así que va a salir un poco feo. Numeric de 6,2. ¿Sí? Numeric de 6,2, entonces yo voy a poder colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Quizás, digamos, esa es la cantidad de posiciones que voy a colocar. Pero de esas 6, las últimas 2 van a ser decimales. ¿Ya? Entonces, estoy colocando que son 6 posiciones, que son estas 6. Pero de ellas, las últimas 2 se van a separar para decimales porque yo se lo estoy especificando aquí. Ok. El entero, el número que está después de la coma, es la cantidad de decimales que hay en el entero. Exacto. La D, digamos que pensé aquí es poner 6,2, es lo que acabo de poner, 6,2. Ok. 6 es la P, D es el 2, entonces yo estoy diciendo que de las 6 posiciones máximas, o sea, 2 estas son 6, decimales. 2 son decimales. Ah, O sea, que el número máximo que voy a poner colocar aquí es 99.99. 9.999. Exacto. O Ah, sea bueno, que si bien. alguien viene y yo quiero insertar en este campo 100,000, no puedo. ¿Sí? Porque 100,000 tiene 6 posiciones enteras. ¿Sí? Y yo aquí solo declaré que tengo 4 enteros. O sea, tengo 6 posiciones, pero de ellas estoy separando 2 para decimales. Así que 100,000 no puedo meterlo en este tipo de datos. Ok, había entendido, estaba entendiendo mal. Dele, gracias, profesor. ¿Sí? No, perfecto. Esto es entonces para aclarar precisamente. Bien, yo recomiendo, por lo menos los datos que yo manejo, por lo menos aquí en Panamá, que trabajamos con dólares o balboas, como quieran, yo siempre pongo numéricos de 12,2 cuando trabajo con montos, digamos salarios, montos, totales, precios. Digamos que en general yo pongo 12,2. Eso significa que 12,2 le estoy dando 10 posiciones enteras, que 10 posiciones enteras son miles de millones, que no se van a estar manejando en ese campo seguramente, porque si estamos hablando de montos, de valores de una factura, bueno, sí, digamos que si a la empresa le va bien, van a poder facturar millones. Millones son 6 dígitos, 7 dígitos, pero ¿quién factura trillones? Eso es mentira, ¿verdad? Entonces, 12,2 es más que suficiente, pero si quieren ser mucho más allá, le pueden poner 18,2, ya es un número irrisorio, para trabajar en dólares. Ahora, si el software que ustedes van a hacer está pensado para trabajar con colones de Costa Rica, para trabajar con córdobas, para trabajar con sucres, para trabajar con pesos dominicanos, ya estamos hablando de que sí tienen que usar miles y miles, o sea, porque 10 millones de pesos mexicanos son, bueno, 100,000 dólares o algo así. Entonces ya van a trabajar con números mucho más grandes. Ahí entonces el número quizá ustedes le van a tener que poner mucho más dígitos. Pero digamos, si van a hacer un software local que va a trabajar con dólares, entonces ustedes pueden colocar 12,2 y es un número bastante grande que no van a poder llegar. Igualmente, digamos, yo los montos que manejo acá son con 2 decimales. En otros países van a tener que trabajar siempre con 4 decimales por la tasa de cambio que se va manejando. Los pesos siempre lo van a tener que poner 4 decimales para poder entonces calcular, porque allá la diferencia y el cambio monetario siempre es un tema que hay que estar calculándolo, y si usted no le pone la cantidad de decimales suficiente,
los números les salen incorrectos y ustedes van a tener grandes diferencias. Entonces, si hacen software local, manéjense con 2 decimales, no hay problema. Montos de 12,2, numeric 12,2, no hay problema. Si van a hacer un software para empresas que van a trabajar con varios tipos de moneda o con monedas que trabajen con muchísimos millones, entonces sí pueden ponerle más, inclusive más decimales. ¿Sí? Bien. Sigamos. Vamos entonces con las instrucciones. La primera instrucción de DL que vamos a estar viendo, que es el create, la sentencia create. La sentencia create es el comando que permite crear objetos en la base de datos. ¿Sí? Puede ser una nueva base de datos, puede ser una nueva tabla, puede ser una nueva vista, puede ser un nuevo procedimiento almacenado, puede ser un nuevo índice. Todo lo que haya que crear en la base de datos va a iniciar con esta instrucción, create, que significa crear. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos ahorita mismo a ver la sentencia create con lo que vamos a manejar principalmente, que son tablas. ¿Ya? Entonces, la sintaxis para crear tablas sería la siguiente, la que tenemos aquí en el ejemplo a la derecha. Create, que es la instrucción de crear. ¿Qué voy a crear? Entonces pongo table, que es una palabra reservada que indica que voy a crear una estructura, ¿sí? Que es lo que yo les decía que era como un recipiente que voy a crear en la base de datos. Voy a crear un recipiente que va a contener nuestros clientes. ¿Sí? Aquí iría lo que nosotros llamamos en el diagrama entidad-relación extendido de la semana pasada, las entidades. Aquí iría las entidades. Entonces yo crearía una tabla por cada entidad. Y los atributos que colocamos en un pequeño círculo la semana pasada serían mis campos. Y yo lo tendría que poner aquí uno a uno. Bien. Bien, entonces, create table, nombre, este es un nombre, le pueden poner el nombre que ustedes quieran, pero siempre déjense llevar por el diagrama. Si el diagrama decía clientes, ustedes le van a poner el nombre clientes. Abro paréntesis. Coloco el nombre de mi primer atributo, que ahora sería mi nombre de mi campo, ID cliente. Tipo de dato, aquí es donde, digamos, va a llegar un concepto nuevo porque nosotros la semana pasada estuvimos viendo entidades, atributos, pero no habíamos definido qué tipo de datos va a llevar cada atributo. Bueno, para crear la tabla sí tenemos que saber qué tipo de datos. Cuando son ID, cuando son códigos, se recomienda colocar entonces INT, que son enteros. Nombre, no, bueno, voy a colocar entonces primero mi primer atributo, el tipo de dato, y luego le puedo colocar aquí la instrucción non-null, lo que significa es que este dato es obligatorio. Cuando yo quiero indicar que es un dato obligatorio, le pongo not null. ¿Sí? Le estoy diciendo, no aceptes nulo nunca en este campo. Este campo nunca puede ir en nulo. Se lo estoy diciendo al gestor de la base de datos. Para cuando él maneje más adelante los datos, no acepte nulos y diga, señor, no puede crear a ningún cliente si no tiene su ID. ¿Ya? Eso es lo que yo le estoy diciendo. Se lo tengo que decir desde que creo la estructura. Aquí estoy creando el envase donde va a contener los datos, pero yo soy el que defino cómo va a ser ese envase para que después los datos caigan en el mismo estilo que yo les dije que iban a ingresar. ¿Sí? Entonces aquí le estoy diciendo que no puede contener nulos, o sea, obligatorio. Bien, cuando termine de colocar mi primer campo, yo coloco una coma y ubico aquí el segundo campo. Nombre, un espacio o varios espacios, como quieran, y le ponen el otro tipo de datos. En este caso, varchar de 25. Coma, tercer campo, apellido, también varchar de 25, coma, cédula, cuarto campo, espacio, varchar de 15, coma, teléfono, espacio, varchar de 15 también, coma, y así voy hasta llegar al último. ¿Sí? Cuando llego al último, esta parte se la voy a explicar entonces ahora en la práctica para que lo hagan de una manera más fácil, pero esta también es una manera de hacerlo. Bien, van a colocar todos los campos, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo. Ya después, cuando terminan el último, ustedes cierran el paréntesis.
Esta instrucción ya sería entonces cómo voy a crear mi primera estructura, ¿sí? O mi primera tabla, o mi primer contenedor de información. Pero ese contenedor, recuerden que ustedes lo van a armar con la estructura que ustedes requieran. Y después de esto, digamos, es importante crearlo bien, porque más adelante, cuando ya hayan pasado varios meses y se esté utilizando las tablas con la información dentro, ya es más difícil cambiarla, ¿sí? Es más difícil cambiarla. No es imposible, porque también vamos a aprender a hacerlo, pero yo recomiendo siempre estar muy seguro cuando creamos la tabla que los tipos de datos que le estemos colocando a cada campo. Bien, vamos a ir a la práctica. ¿Alguna pregunta antes de ir a la práctica? Para ver entonces cómo vamos a crear esta información. Bien, voy a dejar de compartir porque creo que no cambió la pantalla. Un segundo. Bien, ahora sí. Estoy aquí en MySQL. Recuerden que yo les colgué en la plataforma un instructivo para instalar MySQL. Tanto el servidor como la versión cliente. Cuando instalan la versión cliente, esto es lo que le va a aparecer aquí. Welcome to SQL Workbench, que es, digamos, el editor o el software cliente de MySQL. Si siguen el tutorial, el video tutorial, a ustedes les va a salir solamente aquí que dice Local Instance. Ustedes le dan doble clic allí y él le va a abrir entonces una instancia aquí como ven acá. Digamos, ya yo tengo una abierta, así que voy a cerrar una para que no nos confunda. Esto es lo que le va a aparecer. ¿Cómo iniciamos a trabajar con MySQL? Bien, nos vamos a ubicar en esta sección de aquí. Déjenme sacar las anotaciones para poder que me entiendan mejor. En esta sección de la izquierda nos vamos a ubicar acá, ¿sí? Yo tengo ya una serie de bases de datos. Cada una de estas que están aquí son bases de datos, ¿sí? A ustedes, si lo instalan nuevo en su máquina, obviamente esto va a salir vacío, pero no importa. La única diferencia es que yo tengo una lista y ustedes no puede ser que no tengan nada, pero trabajar, crear una nueva base de datos va a ser igual. Yo le voy a dar en esta sección entonces botón derecho del mouse y me va a aparecer entonces estas tres opciones. Voy a seleccionar la que dice Create Schema, ¿sí? Creo un esquema o crear una base de datos. Digamos que en MySQL esquema es un sinónimo de base de datos. Entonces, mi nuevo esquema me dice, bueno, ¿qué nombre quieres llamarle el esquema? Yo voy a ponerle clase 1. Ahí le puse clase 1 aquí. Aquí yo puedo seleccionar el tipo de caracteres que voy a manejar y todo eso. Vamos a dejarlo en default y le doy apply o aplicar aquí en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces, solamente le voy a dar a aplicar. Perdón. Y esta pantalla del wizard, yo le doy a aplicar de nuevo y él ya lo ejecutó. ¿Sí? Cierro la pantalla del wizard y me voy entonces acá a verificar y se dan cuenta de que aquí me aparece entonces una base de datos que hace un momento no estaba, que se llama clase 1. ¿Sí? Acabo de crear entonces mi primera base de datos, clase 1, solamente creando un nuevo esquema con un wizard que nos deja utilizar el MySQL. Bien. Déjenme borrar esto. Y quitar el wizard porque ya no lo vamos a estar utilizando. Este wizard que está aquí ya no lo vamos a usar. Bien. Lo primero que voy a hacer es darle doble clic a esta base de datos. Dándole doble clic se dan cuenta que aparece en negrita. Eso significa de que voy a trabajar en esa base. Como yo tengo varias, digamos, tengo que saber muy bien. Ahora me acabo de ir a lección 2 y entonces está en negrita lección 2. Me voy a volver a clase 1, que es mi lección de hoy. Entonces, siempre tengan en cuenta que debe estar en negrita y es la base de datos con que están trabajando. Bien, ya cuando están allí,
van a seleccionar en este pequeño icono que está aquí a la izquierda, lo estoy marcando aquí en rojo, que se llama, dice SQL y tiene un pequeño símbolo de más. Lo que va a hacer esto es sacarme o habilitarme un pequeño espacio de trabajo, que es la que vemos acá. Me abre este espacio de trabajo, ¿sí? A partir de aquí yo voy a trabajar en este espacio, ¿sí? Es lo que hice al generar ese botoncito. Abrir un espacio de trabajo. ¿Dónde va a trabajar? Es todo lo que yo coloque aquí, precisamente en la base de datos que yo tenga seleccionada, en esta clase 1. Bien, es aquí donde yo voy a colocar mis instrucciones de SQL, ¿sí? Y yo coloco mis instrucciones SQL. Bien. Ahí es un comentario. Bien, entonces vamos a iniciar con la instrucción create. Create table, voy a crear una tabla. Bien, pero ¿cómo sé qué tabla voy a crear y cómo la voy a crear? Bien, para eso entonces es lo que hicimos la semana pasada, el diagrama de entidad-relación. Déjenme moverme de pantalla. Y aquí está parte del caso número 1. ¿Sí? Voy a tratar de ver cómo puedo tener los dos a la vez aquí. Ahí me avisan cómo se ve. Yo creo que ahí se ve bien. Bueno. Ahí. Bien, estoy tratando de habilitar las dos, pero se me está complicando un poco. A ver, vamos a hacerlo así. Bien, ahí está. Por lo menos se ve un poco. Bien, ¿cómo le voy a llamar a mi tabla? Como está en el diagrama, ¿sí? Por eso necesito el diagrama para poder crear mis tablas sin problema. Entonces, create table, entonces pongo clientes. ¿Ya? Voy a bajar y abro paréntesis, ¿sí? Abro paréntesis y inicio con el primer campo. Mi primer campo se va a llamar ID cliente, ¿sí? Porque lo dice mi diagrama. Le doy un espacio, unos espacios y pongo que es tipo integer, ¿sí? Le voy a decir, quiero que seas obligatorio, o sea, no me permitas que inserten nulos, quiero que sea obligatorio. Y según dice mi diagrama, se dan cuenta de que aquí en el diagrama esto está pintado o está subrayado, lo que quiere decir, ¿qué fue lo que indicamos la semana pasada cuando en el diagrama lo subrayábamos? ¿Qué me dice? Esa es la que es primordial, no sé si es el término correcto. Primaria, ajá, mi llave Primaria. primaria. Bien, entonces, ¿cómo yo le digo a la base de datos que esa es mi llave primaria? Bueno, no hay problema porque yo sé que la base de datos sabe inglés, así que entonces yo se la pongo en inglés. Primary key. Con esto ya yo le estoy indicando que este campo, que es el mismo que tenía aquí, es mi llave primaria y yo me di cuenta porque estaba subrayada, ¿sí? Está subrayada, entonces le pongo primary key, ¿sí? Fíjense que estamos entonces trasladando el diagrama ya directamente a la base. ¿Cómo lo traslado? Precisamente así. Cada campo lo voy a ir colocando aquí y voy a ir interpretando el diagrama. Como acá estaba subrayado, que decía que era llave primaria, entonces yo lo estoy interpretando así, se lo estoy diciendo a la base de datos. Le estoy diciendo a la base de datos, mi tabla se va a llamar clientes y su primer campo se va a llamar ID cliente, va a ser de tipo entero, es obligatorio y es mi llave primaria. ¿Sí? Entonces, ahí entonces es que yo comienzo a crear mi tabla o mi estructura donde voy a almacenar información. Bien. Coloco una coma al final cuando digo ya terminé con ese atributo, voy con el siguiente atributo. ¿Qué otro atributo tiene? Me voy a mover acá y dice que tiene nombre. Voy a mover un poquito esto para ver si lo puedo ver los dos. Aquí. Bien.
Nombre. Entonces yo coloco aquí nombre. ¿Qué tipo de dato tiene nombre? Ok, yo sé que va a ser varchar. Y tengo que ponerle una cantidad o una longitud, ¿sí? Vamos a decir que 25 posiciones es suficiente para nombre. Ojo, porque yo sé que también acá está el apellido, ¿sí? Acá está el apellido, entonces ese campo de nombre solamente va a contener el nombre de pila, no el apellido. Si en un campo yo sé que es nombre, pero va el nombre completo, entonces le pongo más espacio, ¿verdad? Pero yo sé que aquí solamente va el nombre y pensando en nombres muy grandes así, 25 es suficiente. Apellido, entonces sería mi otro campo. También le voy a decir que es un varchar de 25 posiciones, coma. ¿Sí? Luego, fíjate que estoy continuando con esto. Ahora va la cédula y la cédula la voy a colocar acá. Fíjate que yo estoy colocando tal cual mi diagrama. ¿Sí? Y voy entonces colocando uno tras otro. Bien, vamos entonces con cédula. A las cédulas, por más que ustedes quisieran ponerle, o en algún momento le va a pasar por la mente, pero pongámosle numérico, no se lo aconsejo porque las cédulas ahora están variando mucho. Algunas cédulas que llevan PE, que llevan E, que llevan PI. Entonces, las cédulas colóquenlo siempre en varchar. Y 25 posiciones también es más que suficiente. Bien, el siguiente es edad. Aquí entonces sí tienen que colocar que es entero. ¿Sí? Es entero, no coloquen varchar. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de colocar bien el tipo de dato? Cuando yo ya tenga información dentro de mi contenedor de datos que va a ser esto, yo puedo decirle a la base de datos, hey, tráeme las personas mayores de 18 años y me las va a traer porque si yo le puse a edad el tipo de dato numérico, yo le puedo decir a la base de datos, tráeme los mayores de 18 sin problema y me las va a traer porque él sabe que es un número y cuál es el orden de los números. Pero si yo por error vengo y le pongo aquí varchar, o digamos porque me es más fácil poner varchar de 5 posiciones o lo que sea, esto en la base de datos, ahora mismo yo puedo colocarle lo que yo quiera y ella la va a aceptar. Solamente que más adelante, cuando trabajas las edades, y yo quiero decir, hey, tráeme a las personas mayores de 18 años, si yo definí esto así, la base de datos no va a saber qué traerme, ¿sí? Porque para ella un varchar no se maneja igual que en un número. Entonces yo le digo mayor que 18, puede ser que me traiga una edad de 19 o de 17 que él piensa que es mayor. Porque no puede interpretarlo porque no es un número para él, es un varchar. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes sepan definir el tipo de dato. ¿Sí? Numérico para cuando es numérico, entero cuando es entero y varchar cuando es varchar. Tienen que saber el tipo de dato. Si ustedes no conocen qué tipo de dato va a llevar uno de los campos que lleva su tabla, ustedes tienen que preguntarle a la persona que es la que conoce el negocio, la que conoce las reglas del negocio. Digamos que en esta ocasión no es necesario porque, bueno, edad ya todos sabemos que edad es entera. Pero en alguna ocasión pueden manejar conceptos diferentes como sumas aseguradas, como monto transferible, como cuenta contable, cosas como esa que ustedes van a decir, ¿y qué dato manejará aquí? ¿Sí? Porque ustedes no van a ser expertos en un banco, no van a ser expertos en manejar cuentas, pero sí van a tener que preguntarle a la persona que sepa del negocio, a decir, la cuenta contable, ¿cuánto espacio ustedes le colocan? Ahí le van a decir, no, normalmente nosotros manejamos 25 espacios, puede ser numérico, puede llevar puntos, entonces ya ustedes van a interpretar, ¿ya? Por ahora y en la mayoría de las talleres que yo les deje, van a ser temas que debemos conocer, ¿sí? Clientes, productos, proveedores, empleados, estudiantes, temas que nosotros manejamos en el día a día, ¿sí? Pero cuando a ustedes se les presenten situaciones que no conocen, ustedes tienen que consultar con el cliente qué significa cada campo y qué tipo de datos deba llevar. Bien, edad, entero. Bien, sigo, teléfono. Entonces, teléfono va a ser de tipo varchar.
y vamos a ponerle 15 posiciones al teléfono. Y el correo va a ser de tipo varchar. Y voy a ponerle unos 30 posiciones. Bien, cuando es el último, ya el último no lleva coma, le doy enter y cierro el paréntesis. Con esto, digamos, estoy cerrando como si fuera una llave. Aquí abro y cierro, ¿sí? Entonces tengo que cerrar el paréntesis. Con eso ya aquí tengo especificado mi primera tabla. ¿Y cómo la saqué? En base al diagrama. Todo lo que está en el diagrama debe estar aquí. ID cliente, nombre, apellido, cédula de edad, teléfono, correo. Bien. ¿Preguntas antes de generar esto? ¿Todo claro? Creo que sí, profesor. Creo que está bastante claro eso. Bien, fíjense entonces que el único dato que estoy colocando como obligatorio es este, pero yo pudiera decir, ¿sabes qué? No me crees a ningún cliente sin nombre. Entonces yo le pongo not null aquí. ¿Y sabes qué? No me crees a ningún cliente sin apellido. ¿Sí? Y yo coloco not null acá. ¿Bien? Entonces ustedes aquí le van a decir, en la estructura que yo estoy creando o el envase donde va a entrar la información de clientes, yo no voy a aceptar clientes sin nombre y no voy a aceptar clientes sin apellido. ¿Ven? Ustedes son dueños de esa estructura, ustedes colocan entonces lo que necesitan. También puede decir, hey, ¿sabes qué? Yo necesito que la cédula sea obligatoria, entonces ponen no null. Ya eso va a depender de ustedes también. Lo que sí recomiendo que no le pongan not null a todos los campos, ¿sí? Imagínate que se ponen creativos y le ponen not null aquí, not null aquí, not null, se le ponen not null a todos. Eso va a significar de que si viene una persona que no tiene correo electrónico, no va a poder crearlo. Entonces tampoco nos podemos que poner tan así, ¿sí? Coloquen los campos obligatorios lo que en realidad sean obligatorios para poder crear a esa persona o a ese cliente. Adelante, ¿sí? Ese not null se le puede poner también a la cédula porque creo que es un dato bastante importante. Porque Sí. nombre y apellido puede quedarse en varchar, pero creo que la cédula sí puede que sea not null, se le puede agregar a la cédula. Y ahí está. No sé, Entonces, es mi concepto. no, está bien, eso está bien. Ahí, recuerden que lo pueden poner así. Lo que yo recomiendo es que no se le coloque a todos, ¿verdad? Porque si la persona diga no tiene teléfono o no tiene correo, entonces no la voy a poder crear. Imagínense que diga, bueno, no, yo no pude comprar en este lugar porque no me crearon porque yo no tenía correo electrónico. O sea, hay que ser también un poco flexible en algunas cosas, ¿no? En este caso es cierto de que sin ID, sin nombre, sin apellido, sin cédula, no debería crearlo y entonces yo lo ubico así. Bien, digamos que ya nuestra base de datos está así. Voy a ampliarla. Digamos que ya por ahora el diagrama ya la utilicé. Ya no necesito el diagrama por ahora. Bien. Fíjese entonces que lo que voy a hacer es a seleccionar aquí lo que generé. No necesito seleccionarlo. Lo que pasa es que yo puedo crear varias instrucciones. Yo puedo crear otra instrucción acá abajo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ya cuando tengo varias instrucciones, yo sí tengo que seleccionar la que quiero correr o la que quiero generar, ¿sí? Bien, aquí estoy creando, voy a crear mi tabla. ¿Dónde? En la base de datos que tengo seleccionada aquí, que está en negrita. Fíjense que aquí hay una opción que dice tablas y está vacía, o sea, tiene un listado, pero está vacío, dice no hay tablas allí. Bien, entonces selecciono y voy a correrlo. Normalmente nosotros decimos correr o generar o aplicar lo que quieran, el concepto que quieran cuando van a correr esto. Bien, van a darle entonces a este botón pequeño que está aquí, que es como un rayo. Hay dos rayos. Un rayito que tiene aquí, este primero tiene como un pequeño cursor encima. Eso es como para hacer algún análisis del query. No es el que vamos a estar utilizando. Nosotros utilizamos el rayito. El tercer iconito que está allí. Ese es el que yo voy a tocar ahora para que esta instrucción, el gestor de bases de datos la cree. O sea, diga, tú quieres crear, déjame ir a crearlo. Es donde yo le estoy diciendo, hey, go, dale adelante. ¿sí? Voy a darle, entonces le acabo de dar.
Y en la parte de abajo, el MySQL me da como una bitácora de las actividades. Esta es mi bitácora de actividades, ¿sí? Entonces, la que acabo de crear es esta, la tercera, siempre la última, y me acabo de colocar un pequeño botoncito verde que dice, hey, lo que mandaste a hacer salió bien, ¿sí? Si sale con un iconito verde, todo salió bien. Si quieren más detalle, entonces se van al message, que es esta tercera columna que está acá, dice que no hubo afectados, y aquí le va a aparecer la instrucción que generó, ¿sí? Entonces, es importante esta output o este bitácora porque ahí van a saber si todo salió bien o salió algún error. Bien, yo lo voy a mantener por aquí abajo. Ya lo creo, ya creo la tabla. Entonces, yo voy a refrescar mi base. Le doy botón derecho. Hay una opción que dice refrescar base, refrescar all. Y fíjense que ahora me cambia el iconito aquí de tables. Dice como si, hey, ya yo no estoy solo, no está vacía. Y la abro y ahí está mi tabla clientes. Bien. Yo le doy clic aquí a la tabla clientes y fíjense que acá abajo me muestra la estructura con que yo creé ese contenedor, ¿sí? Aquí entonces me dice, bueno, este es integer, nombre de varchar de 25, apellido, o sea, esto es el resumen de todo esto que dice acá. Ahí lo puso, pero ya está en la base de datos. ¿Qué significa que ya está en la base de datos? Significa que ya está creada allí, ¿sí? Ya está creado, ya está dentro de la base de datos esa estructura. Bien, lo que significa que si yo intento crear de nuevo intento crear esto, me va a salir un error, porque no puedo crear una estructura con el mismo nombre de otra que ya existe. Bien, vamos a intentarlo, vamos a hacerlo solamente para ver. Selecciono de nuevo y genero. Y fíjense que aquí en la bitácora de acciones, aquí me dice que salió un error, salió en rojo, y acá dice tabla, dice table clientes already exist. Esa tabla ya existe, ¿sí? Entonces, no puedo correr o generar dos veces un script de create, porque él no puede crear dos veces la misma estructura, ¿sí? ¿Me explico? Ya eso existe aquí, ya yo no necesito esta instrucción, ¿sí? Digamos que ya no la necesito porque ya lo creé. Ya hice mi estructura de clientes. Aquí está. ¿Sí? Bien, consultas hasta allí, por lo menos aquí cuando ya se creó y aquí se ve la estructura. ¿No hay preguntas? No, profesor. No Bien. hay pregunta. Bien, vamos entonces volvamos a la presentación donde habíamos quedado aquí en Create Table, ¿verdad? Bien, esta es la tabla, la estructura que acabo de crear. Como vieron allá, estaba compuesta por una serie de campos que nosotros le pusimos qué tipo de datos tiene cada campo. Lógicamente, digamos que es como si fuera este cuadrito que está aquí. Lógicamente, para que nosotros entendamos, digamos, la computadora no le interesa cómo lo va a estructurar. Nosotros sí nos interesa como que plasmarlo un poquito con una imagen en la mente. Él se hace como si fuera una tablita de Excel así, con esa estructura, ¿sí? Y lo importante ahí es que él internamente dice, bien, de aquí en adelante, yo acabo de crear un repositorio que se llama clientes, ¿sí? Este es un repositorio. Y aquí en la primera, yo le voy a aceptar el ID cliente. La primera siempre va a ser ID cliente en mi primer campo. Y solo voy a recibir enteros. Aquí voy a recibir nombre y solo voy a recibir de este tipo. O sea que aquí él siempre va a estar verificando que aquí coloquen nombre, aquí coloquen nombre, aquí coloquen entonces un número en el ID cliente, aquí un nombre, aquí el apellido, aquí la cédula, aquí una edad. O sea que aquí siempre deben colocar un dato numérico y él va a estar pendiente de eso. Ya él se va a encargar de llevar a cabo lo que tú planificaste. Tú planificaste que hay un contenedor con esta estructura, ¿sí? Y él entonces va a llevar a cabo lo que tú planificaste. De aquí en adelante van a insertar información, pero siempre con la estructura que tú planificaste al principio, ¿sí?
como tú le fuiste indicando. Y él va a respetar eso. O sea, él va a hacer que las personas que van a ingresar información aquí respeten la estructura que tú creaste. Por eso es tan importante crearla bien. Porque de aquí en adelante, para el gestor de base de datos, va a ser una ley. Todo el que quiera ingresar datos en este contenedor va a tener que insertarlo con esta estructura. Si no, ni la inserté. ¿Sí? Y mucho más va a respetar lo que nosotros hicimos de que esta tiene que llegar obligatoria, este también y este también. Si alguien viene sin cédula, no va a poder ingresar aquí. O sea, las reglas que tú colocaste, el gestor de base de datos se va a encargar de llevarlas a cabo. Bien, entonces, esto es lo que nosotros acabamos de crear de una manera, digamos, para conceptualmente mirarlo. Sí, pues para hacer una lógica en nuestra cabeza. La base de datos, obviamente, como una máquina, la maneja a su manera. Nosotros es bueno siempre verlo de una manera, como si fuera un esquema, pues. ¿Sí? Ahí está. Bien, sigamos entonces adelante. Esto fue lo que acabamos de hacer. Esta es la estructura que acabamos de hacer. Este es nuestro contenedor. Bien, ahora ya creamos ese contenedor que va a tener todo ese respaldo y va a tener, el gestor va a respetar lo que nosotros hicimos. Pero como somos humanos, nos podemos equivocar, ¿sí? En la creación de la estructura del contenedor. Y puede ser que entonces se nos olvidó una columna, se nos olvidó un campo, ¿sí? Si se nos olvidó un campo, hay maneras de hacerlo posterior, porque se dan cuenta que ahora yo no puedo hacer otro create cliente porque ya me dijo que no puedo, ya existe. Entonces, para corregir algo o para agregarle campos, existe la instrucción alter, ¿sí? La instrucción alter, el comando que permite modificar una estructura. Fíjense, aquí hago la anotación. Recuerden que estamos viendo DDL. DDL significa estructura. Estamos creando el contenedor. Todavía no hemos ingresado datos, ¿sí? Solamente estamos creando la estructura. El alter table lo que hace es modificar una estructura ya previamente realizada, ¿sí? Entonces, con el alter yo puedo, digamos que quiero agregarle una columna más que se llame email a mi tabla clientes. Esto sería lo que yo tendría que hacer. Alter table clientes, que es el nombre de la tabla, add el nombre del nuevo campo y el tipo de datos de ese nuevo campo. Eso es lo que haría con alter table. Add, ¿sí? Se me olvidó colocar algo, entonces digamos que yo lo podría hacer. Eso significaría, si ejecuto esta instrucción que vemos aquí, ¿cómo va a quedar la pequeña tablita esa que estuvimos viendo hace un momento? Vamos a ver si la podemos ver aquí. Eso significaría que si yo genero eso, va a venir aquí y va a agregar una nueva columna y va a estar preparada para ingresar entonces información ahí. Y le va a colocar como yo le pongo, ¿sí? Email. O sea que lo que estoy modificando es la estructura. Antes tenía 7 campos, ahora tengo 8, un octavo campo, como para agregarle una columna más, porque se me olvidó, ¿sí? Entonces, con alter table yo puedo modificar la estructura y eso es lo que hace precisamente. Fíjense que mi estructura estaba bien hecha y yo vengo y le hago entonces le agrego algo más, le añado algo, la modifico. Eso solo lo puedo hacer con alter table. Con alter, mejor dicho, porque el table es porque es el objeto que vamos a modificar, pero en realidad podemos modificar varias cosas. Bien, ahora, si yo no quiero modificar, si yo no quiero adicionar un campo, sino que quiero modificar el tipo de datos de uno que ya existe, ¿sí? Digamos que email, yo le había puesto varchar de 25 y yo digo, no, tiene que ser varchar de 30. Bien, entonces yo lo que hago es alter table, nombre de la tabla, la instrucción se va a llamar modify columns, email, que es el nombre del campo, y el nuevo tipo de datos, ¿sí? Entonces aquí ya yo estoy modificando un campo que ya existe. Aquí agregué, aquí estoy modificando el tipo de dato, ¿sí? Bien, pero entonces también existe otra acción, que es la de acá abajo, que estoy borrando
una de las columnas. Es decir, ¿sabes qué? Hay una columna que no la quiero, no la necesito, no está bien hecha. Entonces yo, para borrarla, yo tengo que escribir alter table clientes, drop column, y ahí entonces el nombre del campo que quiero borrar. Se dan cuenta que acá no necesito el tipo porque ya no interesa el tipo porque él lo va a borrar. Pero aquí yo voy a hacer un stop para aclarar largo. Voy a pintarlo aquí de rojo. Es importante cuando usemos la instrucción drop que estoy borrando la estructura, o sea, voy a borrar toda una columna, inclusive si tiene datos dentro. O sea, si ya alguien está usando mi tabla y alguien insertó información, 10 clientes ingresaron, digamos, y con 10 correos, si yo ejecuto esta instrucción, voy a borrar la columna con todos los datos de esa columna. O sea que todos esos 10 clientes que pusieron su correo, su nombre, su cédula, van a quedarse sin correo porque yo la estoy borrando. ¿Sí? Entonces, esta instrucción es muy delicada, el drop column, porque va a eliminar la columna. ¿Sí? Vamos a ir a ver entonces estas 3 instrucciones directamente en el MySQL. Bien, aquí estamos. Bien, tenemos la instrucción, aquí tenemos la tabla cliente. Fíjense que aquí está nuestra estructura, ya está armada allí. Y nosotros vamos a decir, ¿sabe qué? Se me olvidó colocar dirección. Fíjense que no había dirección aquí. ¿Qué vamos a colocar? Alter table. Que lo que dice es, voy a modificar la estructura. ¿De qué tabla? Ah, le pongo el nombre, clientes. ¿Sí? ¿Qué quiero hacer? Agregar. Entonces, add. ¿Qué quieres agregar? Voy a agregar un campo que se llama dirección. Tengo que decirle cuál es el tipo y vamos a decir que voy a ponerle el tipo de 50. Aquí voy a agregarle una columna más a mi tabla de clientes. Se dan cuenta, aquí tenemos, aquí la voy a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Ahora ya yo generé esta instrucción aquí, voy a seleccionarla y voy a correrlo aquí con el rayito. Según la bitácora me dice que salió bien. Y como voy a enterar de eso, yo le voy a dar acá a refrescar aquí, refresh. Y otra vez selecciono clientes. Fíjense entonces acá abajo ya, quizás está muy pequeñito, pero ustedes lo van a ver que ahora aparece dirección. ¿Sí? Eso significa que esto lo ejecutó y lo hizo bien. Acabo de modificar una estructura que ya la había creado, acuérdense, con create, y le puse alters. Le agregué una columna. Le agregué una columna a mi tabla. ¿Sí? Bien. Ahora digamos que otra vez me equivoqué, como humano que soy, y sí, creé dirección, pero no era de 50, porque 50 es muy pequeño. Me dicen, no, pero ¿qué te pasa? Amplíale eso a 150, por favor. Entonces ya no puedo hacerle un add porque ya existe. O sea, si yo le hago otro add con dirección, él va a decir, ¿qué estás haciendo? Si ya tienes dirección, ¿cómo vas a agregarla de nuevo? Me saldrá un error, que no vamos a hacerlo ahora por falta de tiempo. Para poder modificar, entonces yo le voy a hacer la instrucción modify columns. Él me va a decir, ok, ¿quieres alterar la tabla de clientes? ¿Quieres modificar una columna? Bueno, ¿qué columna quieres modificar? Ah, dirección, quiero modificarla. ¿Qué le quieres colocar? Ah, quiero colocarla ahora que sea un varchar de 150. 175, voy a ser específico para que lo veamos después acá. Voy a aprovechar para indicarles algo. Fíjense que estoy haciendo 2 instrucciones. Ya hice una instrucción aquí y voy a hacer una segunda instrucción. El SQL, el MySQL te permite generar varias instrucciones. Si quieres crearlas todas juntas o para que no me salga este mensajito de error que está aquí, se dan cuenta que aquí hay como un pequeño mensajito que dice algo anda mal, porque cuando termine una instrucción, él quiere que yo le ponga punto y coma aquí. ¿Sí? Él dice, ah, ya, terminé y voy con otra.
Entonces, las instrucciones en MySQL terminan con punto y coma. Bien, como yo solo quiero generar esta, la voy a seleccionar. Y van a verificar entonces que ya dirección no va a decir 50 como aquí abajo, sino que va a decir 175. Bien, voy a tomar aquí la bitácora. Voy a correrlo. Corro. Y la bitácora me salió con un ganchito verde. Dice que está bien. Eso significa que se ejecutó correctamente. Yo le voy a refrescar. Selecciono clientes. Y fíjense que aquí entonces ahora ya aparece 175 en vez de 50. Acabo de modificar la estructura. Ya agregué el campo y ahora la modifiqué el tipo. ¿Sí? Bien, pero ahora me dicen, ¿sabes qué? Ese campo que se llama correo que está aquí no debe ir. Bórralo. Borra una columna que se llama correo. Bórrala. Ok, yo puedo borrarla. Para borrarla yo tendría que ser alter table, clientes. Aquí tendría que poner drop, ¿sí? Column. Y tengo que poner entonces el nombre. Bien. Ya no necesito el tipo, como les había dicho anteriormente, porque no es necesario porque la va a borrar. Entonces yo voy, ejecuto. Y si me aparece en verde es porque lo hizo. Actualizo aquí mi estructura. Y fíjense que ya no está. Voy a borrar para que no tenga tantas cosas aquí. Perdón. Ya no está correo porque la acabo de borrar. Bien, preguntas. Aquí hay 3 instrucciones, una para agregar columnas, otra para modificar columnas y una para borrar columnas. Columnas, recuerda que estamos hablando de estructuras. Preguntas hasta aquí. No, profesor. Creo que todo voy bien por ahora, creo. Va bien. Bueno, espero que todo el salón vaya bien. Igual, ahí está la grabación, está paso a paso de cómo he ido haciéndolo. Ustedes lo pueden replicar cuando ya tengan su MySQL. Bien, volvamos a... Bien, vamos a... Alguien me está preguntando por acá en el chat. Todo me salió bien mientras hacía... alguien le estaba replicando por acá, que creo que es Ricardo. Muy bien. No sé si es Ricardo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, es Ricardo el que me colocó eso. Bien. Sigamos. Bien, ahora está la otra instrucción que es drop table. En esta ocasión no la voy a hacer en MySQL porque entonces me quitaría la única tabla que he hecho. Pero con esta instrucción, ustedes lo que van a hacer es borran una tabla de la base de datos. ¿Sí? Con el drop table eliminarían una tabla de la base de datos. Ojo que esto es entonces muy delicado. Con el drop table eliminan la estructura. El drop elimina la estructura, ya entonces si es una tabla, drop table, y colocan el nombre de la tabla aquí. Bien, eso significaría que ya la estructura no existiría. Si esa estructura tuviera datos, o sea, ya existieran 10 clientes, 15 clientes, 20 clientes, lo borra completamente, datos y estructura. Y ahí no hay manera de echar hacia atrás. Una de las cosas que tenemos en MySQL es que esto no es un Word, esto no es un Excel, no es que sea Microsoft y uno diga Control Z para deshacer, acabo de hacer una trastada, doy Control Z y todo vuelve. No es así. Si yo por error le doy drop table a una tabla que no quiero darle, digamos, quería borrar una tabla que se llamaba TMP clientes y en vez de TMP clientes puse drop table clientes y borré todos los clientes de la base de datos. No hay manera de darle control Z. No hay manera de darle tu hecho hacia atrás. No. Eso es, o sea, el drop table es una instrucción muy delicada que inclusive algunos DBA se la quitan a todos los usuarios, inclusive a los programadores, porque no están confiados en que puedan hacer, o sea, de que alguien pueda equivocarse de esa manera, ¿verdad? Borraría todo, no hay manera de echarlo hacia atrás, hay manera solamente de decirle al DBA que busque el último backup y tratar de recuperar la información. Ese es un gran lío y seguramente es un gran problema. Pero debemos saber cómo hacerlo, por si las moscas.
porque también trabajamos con muchas tablas que son temporales. Cuando ustedes trabajen con procesos masivos, se van a dar cuenta que necesitan algunas tablas como para ingresar información, presentarla en un reporte y después ya no la quieren. Entonces, el drop table sería su opción. El drop table elimina, borra la tabla de su base de datos. Bien, para su conocimiento. Eso no lo vamos a practicar hoy. Bien. Siguiente instrucción que vamos a ver hoy es la primera instrucción que vamos a ver de datos, de DML, que es manipulación de datos. Todas las instrucciones que vimos anteriormente son instrucciones de DDL, de estructura. Esta es la primera que vamos a ver que tiene que ver con datos, ¿sí? Precisamente entonces porque es importante saber cómo a esa tabla que hicimos le podemos insertar información. Y la instrucción se llama insert into, ¿sí? Insert into va a ser la instrucción para insertar información, insertar datos en nuestra tabla. En este caso, nuestra tabla de clientes. Ahí está. Vamos a hacerla en MySQL, que ahí le explicaré mejor entonces cómo va a ser la sintaxis para insertar información. Bien. Tengo mi estructura acá. Ya por cuestión de seguridad voy a sacar una nueva espacio de trabajo completamente nuevo. Bien. Mi instrucción para insertar información se llama insert into. Es muy intuitivo. Si quiero insertar, pongo insert. ¿Sí? Insert into. Nombre de mi tabla. ¿Sí? En este caso voy a insertarle datos al cliente. Bien. Coloco el nombre de la tabla, abro paréntesis y ¿qué voy a hacer? A colocar el nombre de los campos. ¿Sí? Tenemos ahí el cliente, nombre, apellido, cédula. Voy a bajar. Voy a colocarlas todas abajo de repente para que entre, ¿verdad? Edad, teléfono, dirección. Bien. Insert into, nombre de la tabla y luego sus campos separados por comas. Entre paréntesis. Ahora, una instrucción que se llama values, lo que quiere decir es valores. Aquí estoy tratando de decir, inserta en clientes en este orden los valores que voy a dar a continuación. Entonces, abro paréntesis y voy a empezar a ubicar los valores que quiero para cada uno de esos campos en el mismo orden. 1, digamos, y voy a colocarme a mí como primero, Manuel. ¿Quién más? Y mi apellido, Beiro. Bien, fíjense entonces, voy a tratar de, no es necesario colocarlos, digamos, alineados, pero yo voy a alinearlo como para que sea, para explicarles, ¿no? Este 1 va a este campo. Manuel va a este campo. Beiro va a este campo. Y ahora yo voy a seguir ingresando información que va a ir a este campo, a este campo. ¿Sí? O sea, tiene que ir en el mismo orden que yo coloqué los campos arriba. ¿Sí? Es la única instrucción que tiene esto acá. ¿Sí? 8, 4, 8, 7, 1, 4, 9. Otra coma. Teléfono. 6, 1, 12, 16, 9, 7. Coma. Y aquí voy a poner gmail.com. Cierro y cierro paréntesis. Perdón. Voy a tratar de quitar espacio aquí para que entre todo. Bien. Fíjense entonces, dos cosas importantes. Tiene que ir en el mismo orden que los datos, tienen que ir en el mismo orden que los campos que estoy colocando arriba. Espérense que se me olvidó la edad. Aquí, no, me comí la edad. Lo que le iba a decir, si esa es su edad, profesor. No tanto, no tanto. Ahora, si lo genero así, esto me va a dar error, porque ¿qué va a hacer el gestor de base de datos? Va a intentar colocar esto aquí y va a dar error, ¿sí?
si lo hiciera así. ¿Por qué? Porque me comí un dato, ¿verdad? Yo tengo que colocar aquí entonces mi edad, Juan de 5, coma. Entonces, ahora sí, él inserta este aquí y este acá. ¿Sí? Este acá. Fíjense entonces, es importante entonces que sigan el orden. Yo puse el orden de los campos y aquí el orden de los datos. Unos son los campos, otros son los datos. Esos datos, entonces, cuando yo corra esto, lo genere, va a ir a esa tabla en ese orden. ¿Sí? No es que puedo poner todos los campos como yo quiera y que él lo interprete. No, tiene que ir en el mismo orden. ¿Sí? Ahora, otro dato súper importante aquí en el insert antes de generarlo. Súper importante porque suele olvidarse, yo los comento mucho y lo trato de comentar mucho. Cuando el campo es numérico, o sea, ID cliente lo pusimos numérico, ¿verdad? O sea que lleva un número. Ese número va libre. ¿Qué quiere decir va libre? Coloquen el número tal cual, 1, 2, 3, lo que sea, el número que va libre. Pero cuando es el campo donde yo voy a insertar el dato, o sea, nombre. Ya le iba a comentar, disculpe, ya le iba a comentar en edad, que no lo había puesto entre comillas. Eso es lo que estaba esperando, que le pusiera el de correr, pues, para que si le salía el error abajo, era el 45 que no está en comillas. Eso lo estaba esperando para ver que si no era va error. a salir error, precisamente por eso. Entonces, a ver, nombre es varchar. Yo me acuerdo que lo creamos varchar. Si no se acuerdan, ustedes se van aquí a la parte de acá, donde aquí le dice, pues bueno, aquí ya yo lo oculté. Este es varchar, nombre es varchar y apellido es varchar. Todo lo que sea varchar, el dato que usted le van a insertar debe ir entre comillas simples o apóstrofe. Se llama apóstrofe o comillas simples. O sea que Manuel debe ir entre comillas. No puedo hacerlo como el número que lo puse libre. O sea, por eso libre es que lo pongo ya, así. No puede ir así porque esto me daría error. ¿Bien? Si lo coloco así, no me va a insertar. Me va a dar un error. Él necesita que vaya entre apóstrofe cuando el dato de arriba es un dato varchar. Cuando el campo donde yo voy a insertar esa información es varchar. Este es varchar, lleva cédulas varchar, lleva comillas. Edad, fíjense que edad, lo voy a poner con otro color, edad es numérico. Entonces yo puedo colocar la edad sin que lleve apóstrofe, porque es numérico. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta eso, por favor. Este es varchar, por eso lo puse entre apóstrofe. La dirección es varchar. Fíjense que puse dirección y puse fue mi correo electrónico. Aquí yo no sé qué me pasó. Aquí no es. Yo voy a poner San Miguelito. Ahora sí, ahí está mi dirección. Y como dirección también es varchar, lo puse entre apóstrofe. Cuando le califique sus talleres, que lo voy a mandar a hacer, y ustedes ven que yo lo subrayo así, una cosita ahí arriba, es porque me pusieron apóstrofe a los números, a veces hacen esto. Y lo que pasa es que cuando hacen esto, que acabo de hacer yo aquí, si le pongo apóstrofe aquí y le pongo apóstrofe acá, el MySQL inteligentemente dice, ¿sabes qué? Yo creo que te equivocaste y lo inserto. El MySQL, pero el SQL Server no. El Oracle no. O sea, algunos que no te lo van a perdonar, ¿ya? Entonces, no está bien. Si tú me pones esto aquí en un examen, yo te voy a marcar, así como te lo voy a marcar aquí. Y te van a hacer, ¿qué le pasó al profesor que me está poniendo unos ojitos ahí? Esto es incorrecto. Y te lo voy a marcar. No, pero el MySQL no me dijo nada. Sí, el MySQL no dijo nada, pero está mal. Los números no van entre apóstrofe. Los números van libres. Van entre apóstrofe cuando son campos varchar y cuando son fechas. No hemos trabajado con fechas todavía, pero cuando trabajamos con fechas, también van en apóstrofe. Lo único que van libres son los números. Los números van libres, sin apóstrofe. Bien. Vamos a checar un poquito esto. Ahora voy a correrlo. ¿Sí? Voy a toda la instrucción.
que ahora la hice muy larga para la aplicación, pero en realidad no debería ser tan larga. Bien, voy a limpiar aquí limpié la bitácora y voy a correrlo. Enero, me salió aquí en verde, eso quiere decir que salió bien. Ya esto yo no lo puedo ver aquí porque cuando ustedes le dan solamente aquí un clic a cliente, lo que sale es la estructura, pero no salen los datos, ¿sí? Recuérdense que ahora ya estamos entrando a la parte de datos. Y para datos nosotros tenemos entonces una instrucción para consultar. La única manera de saber si salió bien entonces es consultar la tabla. La manera de consultar la tabla es con una instrucción que se llama select, que la otra semana la vamos a ver a profundidad porque es la instrucción que más vamos a utilizar. Entonces yo voy a decir select asterisco from clientes y ejecuto. Y aquí sí me va a aparecer entonces ya mi tabla con mi información en la parte de abajo. ¿Sí? Vamos a marcársela aquí. Lástima que esto sí no lo puedo agrandar. Ahí entonces está mi tabla, ID cliente, nombre, apellido, cédula, edad, tal como yo lo acabo de ingresar. Solo colocando en el renglón 9 que dice select asterisco from cliente, se resalta y se le pone el rayito ese. Exacto. Solamente eso y corre eso. los datos. Ok, así, yo corro los datos primero, eso lo hice primero. O sea, Okay. pero ¿cómo consulto? Ese es para verificar la información. Ajá, esto es consulta. El select significa consultar. ¿Sí? Es consultar. ¿Qué voy a consultar? En mi tabla clientes. Ok. ¿Qué datos necesito o qué campos quiero consultar? Asterisco significa quiero ver todas las columnas. Ok. From significa de dónde quiere que te saque la información. Entonces yo le digo de clientes. De clientes. Ok. Entonces, listo. Por ahora solo le explico la instrucción select así muy básica. La otra semana nos vamos a adentrar en la instrucción select. ¿Sí? Pero para ver todas las columnas y todo lo que tiene mi tabla de clientes es select asterisco from clientes. Si yo en un taller le pongo, hey, dígame cómo hago para ver todos los datos de proveedores, select asterisco from proveedores. ¿Sí? Así de simple. Entonces ejecuto y esto me presenta la información que está acá abajo. Bien, este es consulta y esta es la instrucción para insertar. Fíjense entonces que para insertar, yo lo que voy a hacer es a copiar y pegar y a cambiar un par de datos para insertar más información. Ya voy a tratar de reducir un poquito aquí. Bien, y voy a copiarla un par de veces. Bien, o sea que voy a insertar aquí el segundo. Esta persona se va a llamar María. Todos esos datos van en mayúscula cerrada, profesor. Como usted lo quieran colocar, ¿sí? Como que lo quieran colocar. Los datos, por lo general en la base de datos se tratan de colocar en mayúscula para evitar, cuando uno hace consultas, evitar que difieran los resultados. Ok. No, pero no es obligatorio. Bien. Fíjense que ahora de maldad voy a hacer algo aquí interesante. Bien, hay en San Miguel. Bien. Aquí voy a insertar el cliente número 2 que se llama María Pérez. Ejecuto y dice que salió bien. Verifico acá, select asterisco from clientes y él ya me debe aparecer. Entonces, mira, está Manuel y está María. Bien. Ahora voy a intentar insertar a este, que es José Ulloa. Pero fíjense que ahora de maldad se me olvidó cambiar el ID y le dejé el 2. Todos los datos son diferentes, pero el 2 se repite con el 2 de acá. ¿Sí? Aquí el gestor de base de datos me debe dar un error. Bien, entonces aquí se dan cuenta que acá abajo ya me sale en rojo
y me dice el error, está acá. Dice duplicate entry 2, marca el dato así en comillas simple, y dice for key clientes.primary. Lo que está diciendo es que yo repetí un ID cliente. No puedo repetir ID cliente porque nosotros le marcamos que era primary key. Entonces él va a asegurarse de que no puedan haber dos clientes que tengan el mismo número. Como yo intenté hacer eso, me dijo, es un error. ¿Sí? Eso significa que este número, fíjense que aquí yo voy a intentar darle select y no me dejó ingresar al tercero. Porque le puse el número 2. No va a dejarme repetir el número 2, ni el número 1. Es más, podré ponerle 5 si quiero. Y ahí sí me lo va a dejar insertar. No es que tenga que llevar 3, pero lo que sí tiene que llevar es un ID diferente de los anteriores. Porque yo especifiqué que en ese campo no se podía repetir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era una llave primaria. ¿Sí? Para eso nos sirve la llave primaria, para verificar de que sea un identificador único y yo no puedo repetirlo. ¿Sí? Entonces, vieron que no me dejó hacerlo. Bien, voy a seguir haciendo otro insert. Solo que ahora voy a insertar al número 7 o 6. Vamos a seguir un orden. 6. Voy a llamar a Vanessa. Y fíjense que ahora el apellido, no, vamos a poner el apellido, González. Pero ¿qué le voy a poner en la cédula? Le voy a poner null. O sea, no tengo datos, no tengo un valor para cédula. ¿Sí? Y voy a intentar ingresarlo. Voy a cambiarle aquí algo. Y aquí, acá agrego. Bien, voy a intentar ingresarlo. Y otra vez me marcó error. ¿Sí? Acá abajo, marco error. Pero ahora el error es diferente. Dice, column cédula cannot be null. ¿Sí? La cédula no puede ser nula. ¿Por qué? Porque nosotros cuando definimos la estructura, dijimos, el ID no puede ser nulo, el nombre no puede ser nulo, el apellido no puede ser nulo, ni la cédula puede ser nula. Entonces ahora el gestor me está diciendo, hey, yo te estoy controlando lo que tú me dijiste que controlara. Sin cédula no puedes meter cliente. ¿Sí? Entonces eso es lo que va a hacer el gestor. Respetar lo que nosotros dijimos. Pero entonces tenemos que estar muy pendientes de cómo creamos nuestra tabla. Entonces, sin cédula no va a poder ingresar ese cliente. Bien. Entonces, si yo quiero crearlo, efectivamente tengo que averiguar la cédula de ese señor y resulta que es de Los Santos y ya encontramos su cédula. Este tiene 21 años. Encontramos su cédula y ahora sí lo puede ingresar. La bitácora me dice que todo salió bien y yo confirmo con mi select y ahí está mi cliente. Bien, fíjense que no me dejó repetir el ID, como yo se lo dije porque era un primary key. No me dejó crearlo sin cédula porque nosotros le dijimos que la cédula era obligatoria. ¿Sí? Entonces, el gestor de base de datos va a cumplir con la misión siempre y cuando nosotros se lo especifiquemos desde el principio. Preguntas con las instrucciones de datos. La primera instrucción de datos que es insert y bueno, la consulta que fue select. Preguntas. No, profesor, bueno, como le digo, se ve fácil, ¿no? Vamos a ver cuando venga la tarea. Bien, igual este video, búsquenlo paso a paso. Ya cuando voy a hacer las instrucciones, verifíquenlo y seguramente si tienen paciencia y lo ven con calma, seguramente van a poder hacer el taller sin problema. Bien, hasta aquí va a llegar las instrucciones que vamos a dar de SQL hoy. Voy a pasar a ver las actividades de la semana para aclarar cualquier duda que tengan. Déjenme dejar de compartir, disculpen, para irme a su plataforma y verificar acá. Bien, aquí mismo lo tengo ya.
Bien, esta primera actividad que se llama, en realidad es un taller, el taller práctico. De aquí en adelante siempre van a tener talleres semanales. Este primer taller, digamos que se basa en lo que dimos hoy, pero principalmente es de DDL, que acuérdense que es el Data Definition Language, y va a tratar de certificar principalmente las instrucciones create, alter y drop. Así que esto es los temas que tenemos, los objetivos, 2 videos relacionados con lo que yo di hoy, por si alguien quiere, digamos, adentrarse más y que ver otros conocimientos, y ahí entonces hay un par de videos que lo explican también de manera adecuada. ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Cuál es el taller de hoy? El taller para esta semana, mejor dicho. Crear entonces este diagrama. El diagrama está creado, ya digamos que ya no van a tener que hacer el diagrama está aquí. Este taller es para crear las tablas. Las 3 tablas que están aquí, ustedes las van a crear. Ya no tienen que hacer diagrama. Ahora tienen que hacer las instrucciones, según los que yo di hoy, para crear estas 3 tablas en la base de datos MySQL. Esto es un taller grupal, 2 o 3 personas, no más de 3. Por lo menos uno, asegúrense de tener instalado el MySQL. Recuerden que yo la semana pasada di un tutorial para cómo lo instalaran. Si lo tienen instalado todos, mejor. Por lo menos uno debe tener el MySQL. Van a crear entonces, el punto 1 de este taller es crear 3 tablas, o sea, 3 instrucciones create. ¿Qué me van a crear? Las instrucciones, ¿sí? O sea, ustedes van a crear sus tablas y copian las instrucciones en un Word o en un TXT, como quieran, pero yo necesito son las instrucciones. Yo quiero saber si las instrucciones están bien hechas, ¿sí? Bien. Entonces, ahí van a crear una tabla que se llama proveedores, una tabla que se llama categorías y otra tabla que se llame productos. ¿Qué campo lleva? Lo que yo le puse aquí. ID, code proveedor, nombre, teléfono, contacto. Contacto es un nombre de una persona, ¿sí? Así que ya usted sabe el nombre de una persona, sería un varchar. Correo. Categoría sería code categoría y descripción de una categoría. Producto sería code producto, nombre del producto, precio del producto. Precio es numeric, pueden poner 12.2, 18.2, como quieran, pero es el precio de un producto. Stock es una cantidad, o sea, disponible, por decirlo así. Si yo voy a Panafoto y yo voy a comprar un celular, ellos lo primero que revisan es si hay disponibilidad. ¿Cómo? Verifican un campo que se llama stock para ver si hay. ¿Cuántos celulares hay? Hay 25. Ah, si hay, puedo vender porque hay 25. Hay uno, puedo vender el último. Hay 0, no te lo puedo vender porque no hay stock. Entonces, stock es una cantidad, o sea, entero. Code categoría es una llave. Todas las llaves las van a definir por tipo de dato entero. Y code proveedor aquí también es otra llave secundaria y la van a definir con tipo de dato entero, ¿sí? Se lo estoy diciendo todo. Seguramente un par no van a poner los tipos de datos que estoy colocando y van a entenderlo mal, pero si siguen el video, sí lo van a tener. Bien, ahí está. El primer punto, entonces, crear 3 tablas. Y ahí están los nombres y los campos. Bien. Segundo punto, indique la sentencia SQL para agregar el campo dirección, que es de tipo de datos varchar, a la tabla proveedores. O sea, un alter table. Se los puse ahí como facilitándose, ¿verdad? La 3, indique la sentencia para agregar un campo que se llama disponible, de tipo de dato integer, a la tabla productos. Eso también es un alter table. La 4, indique la sentencia de SQL para modificar el tipo de datos del campo descripción de la tabla categorías para que sea de tipo de dato varchar de 150. Eso también es un alter table. Indique la sentencia para eliminar el campo stock de la tabla de productos. Eso también es un alter table. Son alter table, pero recuerden que explicamos 3 tipos de alter table. Ustedes tienen que buscarlo y verificar cuál aplica en dónde. La sexta, inserte los registros de la tabla de proveedores según el siguiente cuadro.
aquí les puse insert into. Yo le estoy dando hasta el nombre de la instrucción. Van a insertar estos 4 registros, ¿sí? Con este mismo orden y esos mismos datos. Bien, la última, la 7, coloque la sentencia SQL para visualizar todos los datos de la tabla proveedores. Esta última se la voy a decir ya. Select, es un select. Select asterisco from proveedores es la número 7. Así de simple. Bien, estas 7 instrucciones van a tener entonces este peso de esta evaluación. Los create table tienen 50 puntos o 50%, los alter table 30%, los insert tienen 15% y el último select tiene 5%. Eso suma un 100% para esta actividad. Y esta actividad tiene un 10% de su nota, del peso de su nota final. Preguntas con este taller. Ya dije, grupal, 2 o 3 personas. Individual, el que quiera. ¿Preguntas? Bien, si no hay preguntas, vamos a la siguiente actividad. Este es grupal. Sí, se lo dije. Vamos a buscar la otra. A partir de ahora, cada semana vamos a hacer un quiz. ¿Sí? El quiz obviamente del mismo tema que estamos viendo hoy. Un video de apoyo, si quieren verlo. Y para el quiz, ustedes deben entrar. Yo creo que ya lo hemos visto en las otras asignaturas. ¿Sí? Entran a la plataforma Socrative, www.socrative.com. Van a colocar el nombre de la clase que se llama Base de Datos 1, tal cual como está aquí, sin espacio, por favor. Colocan su primer nombre y primer apellido, ¿sí? Y contestan las preguntas que voy a hacer. Las preguntas que voy a hacer son relacionadas a la diapositiva que estuve diciendo y a lo que estuvimos hablando hoy, ¿sí? Ese va a ser el quiz número 1 y también tiene un peso de 10% de su nota. No, miento, este tiene 7% de su nota final. Aclaraciones con Socrative. Solo pueden entrar una vez, ¿sí? Entran una vez. La primera nota que sacan, esa es la que va. Hay personas que entran 2 veces, no sé por qué, porque igual yo voy a poner la primera. Si sacaron 50 en una y 70 en otra, le voy a poner 50. Aunque te digan, no sacaron 70. No, Socrative me envía la calificación y me envía primero el 50. Yo voy a tomar el primero, el segundo no, ¿sí? Porque es una sola vez. Antes de entrar a hacer el quiz, por favor, vean la diapositiva que yo le voy a subir a la plataforma, denle una revisión al video antes de hacer el quiz, ¿sí? No lo hagan sin haber leído, porque entonces pueden sacar algunas preguntas mal, ¿verdad? Bien, entonces eso es, el quiz ya ustedes lo conocen. Tiene 7% de su nota final. Bien. ¿Preguntas de esta actividad? ¿No hay preguntas? Listo, porque bueno, ya estamos cerca de la hora. Nos pasamos un poquito hoy. Bien, chicos, entonces, si no hay preguntas, quedamos hasta aquí. Recuerden, la grabación la subo dentro de un par de horas. El quiz no está habilitado todavía, lo habilito en 15 minutos. Y ustedes ya pueden hacerlo de aquí hasta el día jueves. De aquí al jueves tienen que hacer el quiz. ¿Por qué el jueves? Porque necesito que tengan una actividad, en algún momento una actividad a la vez. O sea, si hacen el quiz, se liberan y empiezan a hacer entonces el taller. No voy a dejarle las 2 actividades hasta el próximo sábado, porque entonces seguramente se les complica y no van a hacer las 2 a la vez o lo hacen apurados. No es la intención. El quiz hasta el jueves. Bueno, voy a dejársela hasta el jueves, debería ser hasta el miércoles. Voy a dejársela hasta el jueves. Hacen el quiz de aquí al jueves y luego se ponen a hacer el taller o empiezan a hacer el taller desde este fin de semana, se los recomiendo. Reúnanse en grupo de 2 o 3 para hacer el taller. El quiz sí es individual. Chicos y chicas, que tengan entonces buen fin de semana y nos vemos entonces el próximo sábado a la misma hora. Saludos. Ok, profesor, saludos. Saludos.